con todos vosotros y en mi ciudad presentando mi ópera prima. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al señor José Antonio Maseda, que es el director del Corte Inglés de Alicante, por tu interés con todas nuestras peticiones y solicitudes. Muchas gracias a la alcaldesa por la carta que me ha leído mi hermana María, que me ha emocionado muchísimo. Muchas gracias a Asunción. Tengo que decirte que cuando te propuse hacer la introducción de la presentación y finalmente aceptaste, me diste una alegría tremenda, porque sabes que te admiro como persona y como profesional, pero sobre todo te tengo en gran estima como amiga. También quiero darle mucho las gracias a mi hermana María y a mi hermano Balbino por realizar las gestiones pertinentes para convertir lo que surgió como una idea maravillosa en una realidad. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría daros las gracias a todos los que habéis venido, familia, amigos, conocidos. Gracias por pedir permiso en vuestros trabajos y estar aquí a mi lado apoyándome en este día tan especial. Como veis, tengo que dar las gracias a mucha gente porque de momento todo ha ido sobre ruedas. Ahora que me toca hablar a mí, no sé lo que va a pasar, pero simplemente deciros que solo por contar con vuestra presencia a mi lado en el día de hoy, la presentación del Último Pitillo para mí ya ha sido todo un éxito. Muchos de los que me conocen y los que no me conocen se preguntarán cómo y cuándo surge ese deseo de escribir novelas. Pues bien, si creéis que me voy a remontar a cuando tenía 5 años y contaros que a los 6 escribí un bonito poema que mi madre aún conserva en un cajón, os voy a tener que decepcionar. Lo cierto es que la mayoría de los niños a esa edad, y yo muy especialmente, cuando tienen esa edad, lo único que tienen en mente es comer helados y jugar. Y cuando se les pregunta qué queréis ser de mayor, ninguno de ellos dice escritor. La mayoría nombran profesiones tan heroicas como piloto de avión, astronauta, piloto de Fórmula 1, princesa, Superman. En mi caso yo quería convertirme en campeona de España, si no del mundo, de gimnasia rítmica. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque quiero dejar muy claro que lo de escribir una novela fue por casualidad. Como por cierto ocurren las ideas más brillantes. También el Eureka de Isaac Newton fue por casualidad. Estaba sentado en el jardín de su casa, bajo la sombra de un manzano, y se le cayó una manzana en la cabeza. Enojado por el golpe, se preguntó que por qué demonios tenían que caer las cosas de arriba a abajo, en vertical. Y a partir de ese momento desarrolló la ley de la gravitación universal, que hoy todo el mundo admira y nadie cuestiona. Seguro que estaréis pensando, menuda prepotente es esta chica. Mira que compararse con un genio. No. No temáis que no es esa mi intención. Lo que quiero dejar claro es que las cosas surgen cuando uno menos lo espera. Eso no significa que yo, a lo largo de mi vida, no me haya sentado delante de un ordenador a escribir textos. De hecho, la gente que me conoce sabe que no he hecho otra cosa que redactar análisis, informes y ensayos, pero sobre cuestiones de índole política y no sobre asuntos que se pueden enmarcar en una novela de ficción. Aunque he de reconocer que muchas de las materias políticas sobre las que tenía que investigar a veces eran de película, pero de las de terror. Ya sabéis lo que dicen, que a veces la realidad supera la ficción. Pero a lo que iba, ¿cómo surge ese interés de escribir novelas? Pues bien, a lo largo de mi vida he tenido la gran suerte de pasar largas temporadas en el extranjero, donde he tenido vivencias maravillosas, pero también me han ocurrido las cosas más surrealistas. Cuando regresaba de esas estancias y les contaba a mi madre y a mis hermanos mis aventuras y mis desventuras, mi madre siempre me preguntaba que por qué no escribía un diario o algo así donde reflejara todas esas experiencias. Pero nunca lo hice. Supongo que porque todavía no me había llegado mi momento eureka. Pero fue una mañana de octubre, hace 2 años, recién casada y de nuevo viviendo en Alemania, tras haber pasado una larga temporada trabajando en Madrid, cuando me levanté con un sobresalto. Como si se me hubiera caído la manzana de Newton en la cabeza. Y con una única idea en mente. Quiero escribir una novela. Lo tenía todo claro. El título, los personajes, las protagonistas, los escenarios. ¿Cuál sería la primera frase que dicen que es la más complicada? ¿Y cuál sería la última? Total, que me levanté y empecé a hacer en una hoja de A4 un esquema. Pero me di cuenta que una hoja de A4 no era suficiente. Entonces, cogí 2 hojas de A3, las junté y empecé a hacer estos garabatos que os he traído hoy para que veáis que de este cajón desastre surgió la novela que hoy os estoy presentando. Aquí.
Pues bueno, la comencé en Frankfurt, luego en Berlín ya era más difícil continuarla, buscar los huequecitos, porque trabajando no le puedes dedicar mucho tiempo a tu hobby. Porque al igual que hay gente que le gusta navegar o hay gente que le gusta jugar al golf, a mí me gusta escribir historias. Y me di cuenta que cuando te gusta algo realmente y te apasiona, sacas tiempo de donde sea. Entonces, había días, me di cuenta de que esto que empezó como hobby se convirtió en algo así como una droga. Entonces yo había días que estaba en el despacho haciendo mis análisis de riesgo y se me ocurrían ideas para mi libro. Y por miedo a que se me olvidaran, me mandaba rápidamente un correo a mi cuenta personal de casa con esas 5 ideas, y ese día estaba deseando llegar a casa para sentarme delante del ordenador y convertir esas 5 ideas en un capítulo. Tengo que confesar que escribir una idea, una historia de ficción, con un lenguaje coloquial, donde no había reglas, excepto las que impone la Real Academia de la Lengua Española, claro está, pero donde yo podía decidir qué escribir y cómo escribirlo, es la experiencia más liberadora que he tenido en mi vida. Siempre recurro a ese vocablo, liberador, porque ese fue el efecto que tuvo en mí, liberador. Me hice una ligera idea de lo que puede sentir un preso político cuando le liberan de sus cadenas y le permiten expresar libremente su opinión sin miedo a ser sancionado. Otra cosa que tenía muy clara es que mi libro no iba a ser silente, tenía que tener una banda sonora. La música está por todas partes, ¿por qué tan raramente en los libros? ¿Alguien me puede nombrar una película en la actualidad que no tenga banda sonora? Incluso la película muda francesa, El artista, que el año pasado fue galardonada con 5 premios Oscar y 3 Globos de Oro, cuenta con una fantástica banda sonora. La escena más dramática de esa película, tranquilos que no voy a contar nada por si la queréis ver, es adornada con un tema musical titulado Escena de amor, que ya empleara Alfred Hitchcock en su obra maestra de Entre los muertos. Se trata de una escena carente de diálogo, en donde solo se muestran los rostros de Kim Novak y James Stewart, sus gestos, y luego cuando se besan. Esa escena jamás habría pasado a la historia del cine, con el carácter legendario que lo ha hecho, si no hubiera contado con esa fantástica música. Pero a lo que iba, que la música sirve para enfatizar algo, para darle más fuerza a una frase. Todo el mundo tiene una canción preferida, o una canción que le produce nostalgia o melancolía, o una canción que le provoca unas ganas de salir a comerse el mundo o salir de marcha. Pues bien, el último pitillo cuenta con una selección de las canciones que a mí me generan esas sensaciones y que he distribuido a lo largo de toda la historia, emplazándolas en los pasajes donde mejor encajaban. Y después de esta breve introducción, y como una vez dijo Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, es lo que ahora voy a hacer.